el último tema que nos toca ver de la iniciación cristiana es la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. La Eucaristía es la fuente de donde brota la vida cristiana y es el culmen a donde tiende la vida cristiana. La Eucaristía es, como hemos dicho en algunas otras clases, una cena pascual y un sacrificio. Las dos cosas. Un banquete pascual, una cena pascual y un sacrificio, sacrificio cultual, de culto. Un culto que se eleva al Padre. Y para eso vamos a ver el material que ya tenemos aquí en plataforma. Es el artículo número 3 del Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega, ¿verdad? Eucaristías significa acción de gracias y es propiamente pues una oración propia de los judíos que se hacía en la cena pascual, la oración de acción de gracias. Hay una sección que se llamaba acción de gracias, Eucaristía. Numeral 1322 del Catecismo de la Iglesia dice que la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Estamos hablando en el modelo teológico pues de la iniciación cristiana, donde inicia la vida en la Santísima Trinidad, la vida divina, la participación en la vida divina con el bautismo. Le da plenitud la confirmación y culmina con la Eucaristía. En México seguramente ustedes habrán notado que después del bautismo nosotros hacemos la Eucaristía, la primera comunión, y al final hacemos la confirmación, ¿verdad? Le dimos ahí un cambio de orden a los sacramentos de la iniciación. En Oriente sigue siendo así, primero bautismo, confirmación y luego la Eucaristía. Con la Eucaristía culmina la iniciación cristiana, es el culmen de la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Los que han renacido de las aguas bautismales y han sido configurados plenamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía en el sacrificio del Señor. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Este pequeño resumen de la Eucaristía de Sacrosanctum Concilium número 47, citado por el Catecismo, nos da ya muchos puntos de partida para hablar de la Eucaristía, incluyendo la dimensión escatológica. Hay una dimensión escatológica también en la Eucaristía. Por eso dice, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda para la gloria futura. Participamos ya de esa gloria, pregustamos ya la gloria del cielo en la Eucaristía. Nuestro Salvador dice en la última cena. ¿Cuál es la última cena? La noche en que fue entregado. Instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por todos los siglos hasta su venida, hasta su regreso, el sacrificio de la cruz. El sacrificio eucarístico, pues, es la perpetuación en el tiempo del único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay una relación muy profunda entre la Eucaristía y el Calvario, el sacrificio de la cruz. De hecho, no sé si ustedes habrán visto ya la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Pues en esa película, si habrán notado, hay una especie de flashbacks, ¿verdad? De escenas donde en la cruz, en el Calvario, el productor nos presenta
escenas de la última cena, como el cumplimiento de lo que está ocurriendo en la última cena, de lo que ocurrió en la última cena. Esa relación íntima entre la última cena y el sacrificio de la cruz. Y confiar así a su esposa amada. ¿Esposa de quién? De Cristo. La iglesia es la esposa amada de Cristo. La iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección. Le confía a su esposa celebrar el memorial de su muerte y resurrección, es decir, actualizar el sacrificio de la cruz y de su gloriosa resurrección, el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. La iglesia es la que actualiza el misterio pascual de Cristo, es la que celebra el misterio pascual de Cristo, es la que vive el sacramento del misterio pascual de Cristo, sacramento de piedad, signo de unidad. En la Eucaristía somos hechos realmente uno. Los que estamos congregados en la Eucaristía constituimos un solo cuerpo, una sola fe, una sola iglesia, dice San Pablo. Reunidos en la Eucaristía somos realmente uno. Ahí se cumple realmente lo que es ser uno. Sobre todo en el momento de la comunión. Es el signo más visible de que somos un solo cuerpo, porque todos participamos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo en la comunión cuando comulgamos. Entonces somos realmente uno, un solo cuerpo. Es el signo de unidad, vínculo de amor. La Eucaristía es vínculo de amor, que estamos unidos en el amor. Lo que nos une es el amor. Banquete pascual. Un banquete pascual es un banquete en el que se comía, se recibía el cordero inmolado en el sacrificio. Y nosotros también recibimos un cordero inmolado en sacrificio en este banquete pascual, que es Cristo. El alma se llena de gracia, se diviniza y se nos da una prenda de la gloria futura. Estamos pregustando ya, participando ya de la gloria del cielo, de la gloria celestial. Sobre todo cuando comulgamos, estamos realmente participando ya de la gloria futura. Somos divinizados. La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida eclesial. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana, dice Lumen Gentium número 11. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios de la Iglesia y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. Todos los demás sacramentos y todos los ministerios, los servicios, todos los apostolados están íntimamente unidos a la Eucaristía y se ordenan hacia ella. Todos los demás sacramentos están ordenados a la Eucaristía, empezando por el bautismo, que nos hace renacer como hijos de Dios para poder participar del sacrificio, para poder participar del banquete pascual. Si no estamos bautizados, no podemos comulgar. Es el banquete de los hijos. El Padre convoca a sus hijos a un gran banquete pascual para recibir a Cristo. Solamente los bautizados, los hijos de Dios, pueden recibir, participar de este banquete. Y así todos los sacramentos están en orden a la Eucaristía. Todos los servicios, los ministerios están ordenados a la Eucaristía. El apostolado, todo apostolado, tiene que culminar en la Eucaristía. La catequesis, toda catequesis debe culminar en la Eucaristía. Una catequesis que no culmina en la Eucaristía no es catequesis. Es una charla motivacional en el mejor de los casos, ¿verdad? Si alguien de ustedes es catequista, ya sea de niños, de jóvenes, de adultos, sepa pues que ser catequista consiste en poner en contacto a las personas con Cristo en la Eucaristía. Sobre todo los de catecismo infantil, ¿no? Pues ¿para qué los están preparando a los niños? Para la primera comunión, para la Eucaristía. Toda catequesis debe culminar en la Eucaristía. Si los invitan a dar una charla, un tema de catequesis, y su charla, su tema, no culmina en la Eucaristía, pues no fue catequesis. A lo mejor fue una conferencia muy buena sobre algún otro tema, pero no fue catequesis. Todo servicio, todo apostolado, toda catequesis y todos los sacramentos
están ordenados a la Eucaristía. Toda la vida cristiana culmina en la Eucaristía. Brota de ella como de su fuente y tiende a ella como a su fin. Cumbre, cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Todo el bien espiritual de la Iglesia es el mismo Jesucristo. Él es nuestra Pascua y Él está en la Eucaristía. Ahí se hace realmente presente. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. Es decir, la Eucaristía hace a la Iglesia, hace la comunión de vida con Dios. La Iglesia se une con Dios en la Eucaristía. Mantiene la unidad del pueblo por las que la Iglesia es ella misma. Dice San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía. Es la Eucaristía la que hace a la Iglesia y no la Iglesia la que hace la Eucaristía. Es la Eucaristía la que nos hace a nosotros. Nosotros no hacemos la Eucaristía, ella nos hace a nosotros. En ella se encuentra a la vez el cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo por él al Padre. Finalmente, en la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos, dice San Pablo a los Corintios. Cuando Dios sea todo en todos. En la Eucaristía nos unimos ya a la liturgia celestial, a la liturgia del cielo. Y ya pregustamos, anticipamos la vida eterna, el gozo de la vida eterna, la gloria futura, donde Dios es todo en todos. Y esto se cumple de manera privilegiada en la Eucaristía, porque cuando comulgamos, Dios es todo en todos. Se hace alimento, un alimento que nos diviniza, un alimento que nos transforma en Él. De hecho, alimento espiritual, alimento de vida eterna es un nombre que se le daba en la iglesia primitiva también a la Eucaristía. Se le decía alimento divino, alimento de vida eterna, alimento espiritual, alimento con una característica muy especial. Los alimentos que normalmente nosotros comemos, nuestro organismo los asimila y los transforma en nosotros mismos. Todo lo que nosotros comemos, nuestro cuerpo lo transforma en nosotros mismos. Lo asimilamos. Todos los nutrientes, todo lo bueno que tienen los alimentos, nosotros lo transformamos en nosotros mismos. Todo lo que sirve de los alimentos. Lo que no sirve, no, y de eso no vamos a hablar aquí, ¿verdad? Cómo lo desecha el cuerpo, ¿verdad? Pero todo lo bueno de los alimentos, todo eso se transforma en nosotros mismos. Nosotros transformamos los alimentos en nosotros mismos. Por eso hay muchos que dicen que somos lo que comemos, ¿verdad? Así que cuiden su alimentación porque son lo que comen. Somos lo que comemos. En la Eucaristía, sin embargo, como es un alimento especial, un alimento divino, un alimento de vida eterna, cuando comulgamos es Cristo el que nos transforma en Él. Es Cristo el que transforma nuestro cuerpo en Él, el que nos va divinizando, el que nos va transformando en Él, el que nos hace anticipar ya la vida eterna, la gloria futura. En la Eucaristía, como alimento, Cristo es quien nos transforma en Él, al revés que con los alimentos ordinarios, naturales, que nosotros los transformamos en nosotros. En la Eucaristía es Cristo quien nos transforma en Él. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Distintos nombres de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias, hasta el fin.
sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Hagan esto en memoria mía, constituyéndoles entonces sacerdotes de la nueva alianza, sacerdotes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Concilio de Trento. La Eucaristía es, pues, un memorial de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo, que le ordena a sus apóstoles celebrarlo hasta que Él vuelva. Como dice San Pablo, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Los 3 evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Todo el capítulo 6 de Juan. Es decir, la institución de la Eucaristía como tal la podemos encontrar en Mateo, Marcos y Lucas y en San Pablo. El relato de la institución de la Eucaristía. En San Juan no, ahí no se relata la institución de la Eucaristía, sino que se nos relata las palabras de Jesús en Cafarnaúm, cuando les dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todo el capítulo 6 de San Juan, pues es el discurso del pan de vida. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, pronunció la acción de gracias, es decir, la oración de la Eucaristía, lo partió, que es otro nombre también que se le da a la Eucaristía, ¿verdad? La fracción del pan, lo fraccionó, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. El relato de la institución de la Eucaristía. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. El cumplimiento de la cena pascual estaba prefigurado, estaba obscuro. ¿Qué era la cena pascual? En la institución de la Eucaristía, en la última cena, Jesús le da plenitud, la transmuta, inaugura un nuevo culto, el culto definitivo, la nueva y definitiva alianza. En efecto, el Pesaj, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, es la Pascua nueva. Pesaj en hebreo significa paso, es la Pascua. Pascua significa paso. La Pascua nueva es el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección. Es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Cada vez que celebramos la Pascua, esperamos también celebrar un día
la Pascua sin ocaso, el domingo que no tendrá fin. El domingo de Pascua, el domingo de resurrección, cada Pascua decimos que esperamos participar de esa Pascua, de ese domingo sin ocaso. Ese domingo que no tendrá fin, que es la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Haced esto en recuerdo mío o en memoria mía. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que Él vuelva, hasta que venga, ¿verdad? Dice San Pablo, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. No es un simple recuerdo, no es recordar a Jesús como nos acordamos de Miguel Hidalgo el 16 de septiembre. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Requiere la celebración litúrgica, es decir, la participación en la liturgia celestial. Requiere que nos hagamos partícipes de la liturgia celestial en la tierra, celebrar el culto, celebrar la liturgia, hacer presente a Cristo en la tierra. Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Cuando dice la fracción del pan, es uno de los primeros nombres que se le da también a la Eucaristía. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Es el libro de los Hechos. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. El alimento no solamente de lo que llevaban para compartir, ¿verdad? Que siempre el alimento para compartir ha sido parte de la liturgia, ¿verdad? Desde la iglesia primitiva, sino además el alimento espiritual. Partían el pan, es decir, celebraban la fracción del pan por las casas. Eso también nos habla un poco de la historia de la Eucaristía, ¿verdad? De la comunión doméstica. Al principio, los apóstoles iban al templo, pero este templo es el templo de Jerusalén, es el templo de los judíos. Por eso van al templo. No tienen todavía sus propios templos. Se celebra la Eucaristía en las casas. Y una vez que se detona la persecución violenta, pues de las casas pasan a las catacumbas. Pero la iglesia comienza de manera doméstica, comienza en las casas. Ahí es donde se empieza a celebrar las primeras liturgias, sobre todo en las casas que tenían oratorios, ¿verdad? Hay documentos de los primeros cristianos donde se les manda, por ejemplo, que en las casas en donde hay oratorio se reserve la Eucaristía que no se había consumido para que los diáconos se las llevaran a los enfermos. Es decir, los primeros agrarios nacen en los oratorios de las casas de los primeros cristianos. Ahí se reservaba con máximo respeto toda la Eucaristía que quedaba para que de ahí, con mucho cuidado, en las casas que tenían oratorios, ¿verdad? No en cualquier casa, se las llevaban a las casas que tenían oratorios y de ahí el diácono se las llevaba a los enfermos, a los que no podían estar presentes en la celebración. Y tomaban el alimento con alegría. No solamente este alimento espiritual, sino que después se compartían los alimentos realmente desde el principio de la iglesia. Después de la celebración litúrgica viene el compartir los alimentos. Todos llevaban algo para compartir, para ofrecer. Hoy todavía se sigue haciendo, ¿verdad? O se debería de hacer. Nunca deberíamos de llegar el domingo a la misa sin una latita que compartir para los más necesitados, sin un signo de caridad, de amor, de comunión con los más necesitados. También se compartía el alimento con todos, pero especialmente con los más necesitados. Esa segunda parte de la reunión se llamaba ágape, la reunión de la caridad, del amor, ¿verdad? Donde se compartían los alimentos. Así es que ustedes también cuando vayan a misa, pues llévense una latita de
de algo, ¿no? Una pasta o no sé, o ya si no quieren llevar nada más una latita, una pastita, pues llévense una despensa completa, ¿no? Y se ofrece, ¿verdad? Se ofrece incluso en el momento del ofertorio, se puede ofrecer ahí, o simplemente van y lo dejan delante del altar, ¿no? Este es un signo de compartir el alimento también con alegría. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Hechos 20, versículo 7. El domingo es el día del Señor, el día en que resucitó Jesús, el día en que ellos se reunían para la Eucaristía, para la fracción del pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia con la misma estructura fundamental. La liturgia tal como la instituyó Jesús, como la empezaron a celebrar los apóstoles y los primeros obispos, hasta los grandes concilios, cuando por fin tenemos las grandes basílicas, ¿vale? Cuando cesa la persecución gracias a Constantino en el año 313, y empezamos a reunirnos en las basílicas, a construir basílicas, templos majestuosos, después las grandes reformas litúrgicas, Trento, Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, hasta hoy. Por más reformas que haya recibido la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, la esencia sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la esencia? La anáfora, el relato de la institución de la Eucaristía, el memorial. Eso no cambia en ninguna celebración, en ningún rito. Todos mantienen la anáfora, que vendría siendo la plegaria eucarística. Si ustedes buscan en su misal romano la parte que dice plegaria eucarística, tiene una parte que se llama memorial. Y esa estructura, pues siempre ha existido. Eso es lo esencial de la Eucaristía. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz y camina de la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Es la dimensión escatológica de la Eucaristía. En la Eucaristía no solamente celebramos el banquete eucarístico, el banquete pascual, pregustamos ya el banquete celestial, Jerusalén celestial. Como dice el cantito de los ángeles, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, pero aquí está lleno de ángeles de Dios. ¿No han escuchado ese cantito? Pues en la Eucaristía eso es literal. No sabemos si la iglesia subió o si el cielo bajó, pero hay una comunión entre el cielo y la tierra. Y con esto terminamos el tema de la Eucaristía, cena pascual y sacrificio pascual.